Ética en las organizaciones. Es un libro que escribió Eduardo Soto y José Cárdenas. Dice que dentro de este libro de la ética en las organizaciones es una ciencia económica donde Adam Smith, quien fue el profesor de filosofía moral, da una enseñanza para enseñar economía. Entonces la economía del mercado está creciendo en la actualidad. Tuvo en su gran constructor intelectual los valores éticos desde el punto de partida y ha vuelto también ahora en nuestros tiempos. Al escribir este libro, da la impresión de que los autores desean poner de manifiesto la gigantesca transformación que atraviesa la sociedad contemporánea y describe la esencia de la nueva sociedad en las distintas fuerzas conductuales éticas. El objetivo es intentar situar la transmisión en el presente, dentro del margen general del mundo laboral. Para esta formación tienen comportamientos éticamente adecuados que necesitamos con miradas hacia el futuro, una conciencia a la riqueza de las decisiones laborales que aborden por la responsabilidad social de la empresa. Eduardo describe en estos primeros capítulos que las dos posibles relaciones que se establecen son acciones humanas de modo de ser, con la bondad o la maldad. El bien y el mal moral son el bien y el mal que las acciones poseen en tanto que humanas. La persona en medida juega una acción libre a realizar. Estos actores libres hacia el bien perfecto o el fin último. Los autores ostentan una formación tanto de ingeniería como de administración. No obstante, como está ocurriendo en todas las disciplinas, al tener explicación lógica en su formación de tanta novedad, que nos conduce a mantener la incertidumbre, también empieza a inculcar el mundo ético-filosófico frente a la riqueza de los hechos. Entrega en este escrito soluciones basadas en la institución ética, un modo más dinámico para ayudar a gestionar las organizaciones en la contradicción, es decir, pretende el tiempo, la evolución y el movimiento. Una de las opiniones es la decisión ética que impulsa el espíritu para hacer este libro, porque habla de ética y filosofía, conociendo lo que es el bien que reclama. En la segunda parte del libro, José Antonio aborda el tema de la ética y la responsabilidad social como el punto de vista de diversos aspectos de la realidad en la organización posmoderna. También es común encontrar en la literatura especializada. Propone analizar las pequeñas empresas como parte de un ecosistema con una relación directa a los principios morales que se dirige dentro de este libro. Cárdenas insiste en una fuerte vinculación entre la conducta ética de la empresa y la capacidad de éste que da resultados financieros y mantenerse competitiva, siendo la responsabilidad moral de la organización en la confianza del público. Entonces, aborda un papel de responsabilidad de la administración de los recursos humanos, de la conducta ética y la responsabilidad dentro de la empresa y minimizar el estrés laboral en los individuos bajo responsabilidades o influencias que conlleva la dignidad y el respeto a los trabajadores.
En este capítulo podemos encontrar la ética y las decisiones en los negocios, objetivos, el mundo actual, la ética en los negocios, práctica contemporánea, qué es la ética, qué es la moral, ética o conocimiento, los valores, el sentido común, la moral o la práctica, el proceso de la decisión, que son los dilemas éticos, la ética en la administración, el proceso de la reflexión ética, la indecisión nunca ha sido eficaz, la conclusión que abarca dentro de este capítulo. Entonces, el capítulo 1 es la ética y las decisiones en los negocios. El objetivo principal de este capítulo es que la ética en los negocios es fundamental. Es dilucidar las dudas que aparezcan mediante ejemplos, la complejidad de las decisiones que se tomen frente a los dilemas de difícil solución, siempre apegadas a las más rigurosas éticas. Dentro del primer capítulo también dice que la reflexión sobre la ética en la empresa ha sido política desde los años 70 y ha sido una necesidad de pasar de palabras a los hechos, no solo palabras. El principio, la ética en los negocios, es la medicina y la disciplina de los principios éticos que de alguna versión moderna para luego aplicar al contexto de los negocios. Una característica de este nuevo enfoque explica cómo encajar dentro de ciertas corrientes intelectuales más generales con nombres que con notaciones políticas como posmodernismo y pragmatismo. En la primera encapsulada en esta ética, en el primer capítulo de la ética, hay frases de negocios, de sociedad o problemas que se han encontrado dentro de las organizaciones sociales de la administración de empresas. Trata de los negocios como una actividad esencialmente económica. En el segundo enfoque también se basa en la frase ética en los negocios, se analiza como el campo más de los filósofos que trabajan dentro de la tradición kantiana y analítica. En 1989, en las costas de Alaska, el petróleo Valdez derramó una cantidad impresionante de petróleo en las aguas, lo cual provocó una catástrofe ecológica de magnitudes tan terribles que aún no se puede establecer el equilibrio ecológico de esa zona del planeta. En esta parte, explicaban un problema que había sucedido y de la misma manera a este hecho hubo una mala suerte, un mal error. También al final fue una falta de irresponsabilidad por parte de la empresa. Este acto de irresponsabilidad social tuvo un hito, pues, para tratar desde desastres ecológicos que causa la empresa y por eso también se enfoca en la parte del planeta donde da la concientización a todos. En el mundo actual cambia de ritmo una vez el consumismo está agonizando. Pues yo no creo que esté agonizando, al contrario, el consumismo está creciendo cada día más y lo que estamos haciendo a la ecología y al planeta es dañarla. Entonces, en la era de la globalización, se reemplazan las diferentes ideologías. La Organización Mundial del Comercio representa el surgimiento de la operación económica y libre comercio en todo el mundo. Las consecuencias para las compañías son proporciones formidables. No lo creo que tenga consecuencias, al contrario, son las empresas más grandes que están dañando al planeta y nosotros también contribuimos en comprar un jugo, una galleta o una botella de agua pura. Ellos están creciendo económicamente, pero estamos dañando ecológicamente a nuestro planeta. La ética en los negocios práctica contemporánea.
de los negocios y la práctica contemporánea que se realiza en este capítulo. Forma una red de información mundial. En la actualidad es posible comunicar cualquier cosa, cualquier persona, medio de datos, voz, textos, imágenes, cómo se está desarrollando. Por ejemplo, las computadoras de escritorio tienen hoy más capacidad del cálculo que las grandes computadoras centrales que la NASA utiliza para llevar al hombre a la luna. Hasta incluso esto afecta, ¿verdad? Y que es una fuerte demanda que ahora se da. Al contrario, todos tenemos teléfonos, tenemos una tablet, una laptop, que ya no es igual que una computadora de escritorio, sino que tiene más programas y mejor. Existe el desafío de encontrar nuevas formas para recrear la interpretación y buscar nuevas maneras de experimentar la comunidad en las organizaciones. El conocimiento se duplica cada 5 años. En ocasiones surge la pregunta de por qué se toman decisiones en corto plazo. Ahí dice, cada 5 años se va duplicando todo este procedimiento. Y la verdad requiere de libertad. Desorientamos el cambio acelerado del prematuro en el cambio al mundo mundial actual. El humano camina hacia adelante buscando comprender nuevo orden mundial, donde el hombre tiene la oportunidad de participar en su definición de liderazgo. ¿Qué es ética y qué es moral? Son las diferencias que se pueden existir entre el pensamiento y la palabra que se utiliza para comunicarlo. La moral es la ciencia que trata del bien general y de las acciones humanas en orden a su bondad y maldad. No obstante, existen diferencias entre ética y moral. Según la epistemología, de cada uno de los términos, ética proviene del griego ethos, que significa costumbre. Ambos conceptos son sinónimos. La etimología es observar que la ética parece prevenir del sánscrito saitán, que significa esencia, y que parece que la raíz sánscrita del término moral es ma, que significa medir. Entonces la ética significa esencia de medir. Para conseguir esta última raíz, en un sentido más lógico se desea expresar que es una situación a la vez ética y moralmente posible, que se podría medir el hecho en la función de cuestionamiento ético que se hace. Entonces, para entender un poquito más, aquí hay una imagen donde la ética es una parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. Pero la moral es la ciencia que trata del bien en general de las acciones humanas en orden a su bondad o malicia. Entonces, la etimología ética viene de etos griegos, que es costumbre, y la etimología moral, moris en latín, es costumbre. Y entonces se da el sánscrito, que es sitán y ma. Sitán es esencia y ma es medir. Entonces se puede concluir que la ética se inclina más hacia la teoría y la moral lo hace más práctica. Entonces la teoría es la ética y la moral que la hace práctica. Pero entonces se quiere decir esencia de medir dentro de dichas costumbres, dentro de nuestra cultura. La ética o el conocimiento. La ética es una de las 3 áreas de la filosofía. Las otras son la epistemología, la teoría del conocimiento y la metafísica. Entonces, el campo de estudio de la ética es el juicio moral. Como decíamos anteriormente, la ética es la teoría y la
y el moral es la esencia, o sea, lo que se puede, que diga la ética es la esencia y medir nuestros actos. También, debido al juicio moral, no es una actividad para expertos, sino es un campo en el cual todos tienen autoridad. Justifican la aplicación de ellos en alguna acción o acto, en donde se fundamenta la moralidad en las consecuencias de relación de la conducta de la persona. Entonces, dentro de la filosofía también viene la ética, donde habla de la epistemología, ética y metafísica, donde la filosofía es la ciencia que trata de la esencia, propiedad, causa y efecto de las cosas naturales. Entonces, en la etapa del desarrollo moral, en el juicio moral, da a un individuo menos la influencia externa. Entonces, también aquí tenemos otro cuadro donde habla de un nivel de precondicional, que es las reglas de castigo físico, y lo convencional es el cumplimiento de las personas cercanas al mantenimiento, y el cognoscitivo es los principios éticos personales de lo que es correcto, y la descripción de la etapa es la valoración de los derechos de otros y adición de valores y derechos relativos en la aplicación de principios éticos. Finalmente, se puede decir que la ética o los juicios morales del sentido común son infalibles, pero su relación con la filosofía de la ética se puede comparar con la relación que existe entre la percepción propias diarias de las ciencias físicas. Tenemos lo que son los valores. ¿Qué es un valor? Es un grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar bienes. También tenemos valores éticos, morales, donde la contraposición entre el bueno y lo malo, como decíamos al principio, y los valores morales éticos, cuyos polos van de lo justo a lo injusto, con la búsqueda de la equidad, de la justicia, y los valores eróticos, cuya polaridad va de lo erótico propiamente dicho, de eros, amor, al rechazo, en la búsqueda del amor. Entonces podemos decir que los valores, sin perder de vista lo económico, el término valor se utiliza aquí más bien con connotación del nivel de calidad de vida humana, con una matiz ético-moral, como el conjunto de aquello que forma la axiología del griego axioma, que originalmente es dignidad, que se ha considerado como el fundamento de lo que debe ser el hombre, y la axiología, que se ocupa justamente de aquello que por alto valor se mantiene y se considera como fundamento a lo evidente y reconocido por todos. También dentro del valor habla el valer, es decir, que todo valor es polivalente, es válido y en sentido, y la objetividad, que no dependen de las preferencias, sino que asume una esfera ontológica entre el ser y también dependientes tanto entre sí como relación de las cosas. En algunos casos se considera que son objetivos del ser o deberes del valor, que se hace que cada valor tenga su opuesto. Entonces construye la deontología de ontos, que es igual que deber, y donde se domina que tenga valor a su puesto. También un valor positivo, un valor negativo. Estos valores negativos se denominan disvalores.
y lo positivo, valores. La polaridad que puede, según las escalas de valores, es valor positivo una parte de ser negativo otra. Los valores son entidades no mensurables ni precisables y validez cualitativa o cuantitativa, sino que los valores es un orden que se constituye en un proceso de subjetivos dentro de las jerarquías de las tablas de valores. ¿Qué son los principios y valores empresariales? Un principio es la norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. Los principios empresariales unen las razones del ser o de existir de una empresa con la forma en que está desempeñada función en la sociedad, integrando valores como la honestidad, confianza, respeto, justicia. Entonces, por eso habla de los principios y los valores, donde se convierte en una práctica empresarial a la hora de tomar decisiones. Por lo tanto, las prácticas empresariales son un fin de reflejo de los principios y los valores dentro de la empresa y algunos valores éticos en el marco empresarial, donde deberán instituir por proporciones responsables dirigidos a la consecución de valores éticos para con la comunidad y los empleados. También habla de una actividad empresarial de una organización que afecta muchos grupos constituyentes, que son los proveedores, accionistas, clientes y consumidores. Entonces los principios y valores van dentro de esta. Y la honestidad, que requiere la rectitud y sinceridad con la información demandada por la comunidad. En este título del sentido común es la práctica de nuestro existir, una expresión de cambios históricos que se van dando día con día. Para el hombre común medievo era sentido común afirmar que la tierra era plana, tal como el hombre contemporáneo es de sentido común declarar que la tierra es redonda. El sentido común cambia de acuerdo con los cambios en la necesidad humana. Entonces, este sentido común, como bien se dice aquí, son los cambios en la necesidad humana para que el hombre cambie o se pongan actual con el sentido común, con las necesidades de la empresa. También que el conocimiento que descubre este sentido común es muy amplio y todos pueden entrar. La moral o la práctica, ya sea que tengamos moral o que tengamos práctica. Es evidente que en este universo toda sociedad posee una ética. Ese sistema ético particular contiene sus propios códigos morales compuestos de reglas que definen lo que para esa sociedad particular es bueno, malo, bello o feo que se encuentra dentro del trabajo. La ética es un concepto universal, la moral es un concepto local, es propia de una comunidad particular que traduce su sentido ético en normas particulares de conducta que constituyen su código de juicios morales. El código moral de los turcos, de los vascos, de los habitantes de Isla de Pascua, se puede discrepar de ellos, pero todos son respetables. Entonces, es de lo que puede pasar dentro de la empresa. El proceso de la decisión es algo también imprescindible que se da ahora, que todos tomamos decisiones y se hace o no se hace. Entender plenamente la acción humana, hay que dejar clara la interacción de inteligencia y voluntad en todo acto libre.
El acto sea libre debe ser voluntario y para ello debe intervenir la razón. Las decisiones nacen de la voluntad impulsada por la inteligencia. La voluntad no puede pretender nada si se la presenta antes el intelecto. La inteligencia no impera sobre la voluntad, sino que muestra la voluntad de sus objetivos. Este proceso es de particular importancia para el tema de decisiones en todo el proceso que se requiera dentro de la empresa. Se conoce un objeto concreto y se le quiere como un bien concreto, después se formula un juicio de acto inteligencia. Hasta ahora este bien concreto es el fin. Métodos para la toma de decisiones éticas. En esta pequeña frase se reflejan los principios morales en las cuales se ha creído que son las reglas que se aplican para decir algo del bien, si está bien o está mal. La teología se refiere al consecuencialismo. Por consiguiente, los teólogos determinan si sus decisiones son morales con base en las consecuencias si la decisión desemboca en un resultado deseado de cualquiera, como un aumento salarial, un ascenso o un reconocimiento. Entonces esta decisión será aceptable. Por otro lado, también del bien o el mal de un acto que deben regir comportamientos de resultados. ¿Qué son los dilemas éticos? ¿Y qué es un dilema? Son proporciones contrarias con tal artificio que, negada o concebida cualquiera de los dos, queda demostrado que intenta abogar. Duda y disyuntiva. ¿Qué es el problema ético? De acuerdo con la Lawrence-Tong, los problemas éticos son verdaderos dilemas generales porque representan un conflicto entre el desempeño económico de la organización, medido por las ventas, costos y beneficios, y su desempeño social expresada en un término de obligaciones a las personas tanto dentro como fuera de la organización de la empresa. La mayoría se enfrentan dilemas en algunos momentos que quizá a menudo. Entonces son conflictos que hay dentro de la empresa, pero hay que solucionarlos. Dilucidar los dilemas éticos puede ser incómodo, se puede tener resistencia a contestar la última pregunta porque se requiere a los sentimientos. La emoción puede parecer trivial en el duro mundo de los negocios, pero es una cuestión seria. No es fácil elegir la opción más inteligente al enfrentarse a un dilema. Es natural sentir inseguridad, en especial tanto cuando intervienen las emociones. Es posible sentirse enfadado, frustrado, aturdido, asombrado, molesto por tener que tratar con situaciones porque no se tiene todavía una solución que ofrecer. Estos problemas, esos dilemas éticos dentro de una empresa o dentro de un establecimiento o dentro de un aula estudiantil es horrible porque uno quisiera solucionar ese conflicto y no se puede. Entonces tiene mucho que ver uno para ver cómo resuelve. Peor si son personas haraganas o huevonas, ay Dios, cómo cuesta. Es mejor sacarlas y evitar estos dilemas éticos. Resolver dilemas éticos causa molestia, era lo que decía yo, difícil solución, porque a veces puede hacer de que su trabajo sea bueno, pero su personalidad sea horrible y terrible. Dentro del caso de la hija del jefe, esta historia habla de que
esta muchacha ya había trabajado dentro de la empresa, pero había tenido problemas, pero ella solo estaba cubriendo. Ahora quiere regresar a trabajar y va, ¿verdad? Donde le dicen que ella, hay una vacante y ella va a ir a dejar su hoja, su currículum, ¿verdad? Pero ya fue fuera de plazo. Pero la muchacha que la atendió sabía que es hija del jefe. Y como había tenido muchos problemas, entonces ella le dice, una persona le dice que ya tuviera el resultado de que si ella va a trabajar ahí o no, pero ella no quiere ella le dijo que la dejara pensar porque ella había tenido problemas. Entonces ella viene y aborda esta situación y le dice, ¿será que porque es hija del jefe la voy a dejar aquí o vamos a aceptar los problemas y los conflictos que con ella se abordan? Pero al final decidieron de que no, que, que no dieron el veredicto si va a trabajar o no, pero la idea era de que mejor no trabajara la hija del jefe ahí para evitar inconvenientes, porque es muy feo trabajar con esta hija del jefe. En la ética en la administración aparece que es un estudio práctico de códigos morales, de códigos donde son propios de cada ciudad humana. Es una práctica de la comunidad entre el hombre, la comunidad y el hombre, donde ambas, la ética y la moral, entienden a hacer estudios descriptivos y teóricos en impresión, o es que no estamos pensando en ese tipo de conocimiento. Señala la falta de información a los estudiantes, que también si no estamos pensando en desarrollar un código moral particular a un sistema particular. El proceso de la reflexión ética es una reflexión sobre las decisiones que hay que tomar y desarrollar los criterios para jerarquizar las propiedades entre valores y propósito. Es lógico para cualquier individuo tomar una decisión política. La indecisión nunca ha sido eficaz. Son alternativas que varían con el problema, pero siempre debe considerarse una solución posible para tomar decisión. Una acción es una decisión específica donde creen que pueden evitar confusiones. Entonces, que esta decisión tome resultados positivos que empieza a considerarse. En conclusión, tenemos dentro de este capítulo, la ética en la administración ha llegado a ser una preocupación vital de las organizaciones en las últimas décadas. Las encuestas indican que el público no tiene alta estima a las empresas y la ética en la administración. Para revertir esta situación, el reto es comprender el verdadero significado de la ética en la administración, el porqué de su importancia y cómo debe integrarse en la toma de decisiones. Tanto la filosofía moral como la teoría de la administración contiene principios éticos que informarán a los gerentes interesados. El segundo capítulo habla de las éticas frente al reto de la globalización. Entender que es ejercer una función directiva no solo en el conocimiento, sino con las habilidades, habilidades para crear un ambiente ético en las organizaciones y en función de su cargo definir integración de habilidades y competencias. También dentro de su objetivo, ¿qué son habilidades? Es el concepto de habilidades, se entiende como las estrategias intelectuales puesto en juego por las personas para reflexionar sobre algo con el fin de una empresa. Entonces, en este objetivo se van a llevar las habilidades dentro del camino
hacia la globalización dentro de una administración. El impacto de la globalización en la ética es una realidad que nadie pidió, pero en la que está inmersa la humanidad. Es una realidad que no una teoría. También la globalización nos sugiere de manera enfrentar la realidad y en el mundo que nos encontramos dentro de la empresa. Y la economía global no tiene fronteras, es invisible, se mide en múltiplos esta tecnología conectada. ¿Cuál es la realidad que se vive dentro de la empresa, dentro de la globalización? Es la que se trata de hacer una descripción de las características de la realidad, de la reflexión y el análisis. La primera idea es que aparece al caracterizar el mundo actual es la globalización, es un término habitual que recurren en conferencias, congresos y artículos de prensa. La cara y cruz de la globalización. La globalización tiene muchas cosas a favor y la supervisión es favorecer la libertad en los tiempos, en el peligro, y esta idea en el mundo entero da un alcance grande. Entonces, aquí donde tenemos listas de criterios, también dice que estos son los criterios que se utiliza últimamente dentro de la globalización empresarial o dentro de la organización, que hay un desempeño económico, economía doméstica, comercial, institucional, inversión, empleo y precios. De la eficiencia gubernamental, finanzas públicas, política fiscal, infraestructura de negocio, infraestructura institucional, educación. Eficiencia de los negocios, productividad, mercado laboral, mercados financieros, prácticas administrativas, impacto de globalización. Infraestructura básica, tecnológica, científica, salud y ambiente, sistema de valores. El Instituto Internacional para el Desarrollo General Internacional representa un grupo de diversas compañías internacionales. Publica en marzo de cada año el Anuncio Mundial de Competitividad, que es un estudio de la competitividad de las naciones y constituye un referente para el análisis de cada país en el contexto. También esto hablábamos un día de estos también hubo aquí dentro del departamento, dentro de la cabecera de Quiché, también donde hubo todas las pequeñas y grandes empresas tenían sus productos y habían establecimientos también educativos, universidades, dando a conocer qué es lo que realizan o qué es lo que venden dentro de la empresa. Y estaba muy interesante, era feria empresarial, creo yo, que también me imagino que eso va a nivel departamental. Los principios éticos para la globalización son principios para dar cuenta y adoptar una actitud éticamente comprometida en la sociedad actual. Estos principios son la presencia de parámetros que hace dentro de la ética y el bien común. Finalmente, el principio de la prudencia directiva como principio de decisión. El principio personalista va a valor en sí mismo y por sí misma, que es considerada en términos negativos con la propiedad de los fines. El principio de orientación al bien común habla muy bonito esta parte donde se considera que es la política que contribuye al bien de la sociedad
y no solo del individuo. Pero lastimosamente la política aquí solo se basa en ellos, ¿verdad? Y no en la sociedad, como en esta política del bien común, y va más allá del responsable, la orientación del bien común a la persona y a la empresa, ir más allá de los intereses particulares. El principio de orden, responsabilidad, donde ayuda que señala las acciones de responsabilidad del individuo que deben ordenarse en función de lo que va más al alcance. El principio de prudencia es donde todos tienen la necesidad de decisión, ya sea detenerse a pensar, es una actitud nada frecuente en el mundo actual. Hacia una sociedad solidaria. Para finalizar, el tema de virtudes mencionadas de estos principios, el hombre es heredero de la modernidad. El momento de la revolución también es muy buena, libertad, igualdad y fraternidad en Francia. Y también el hombre ha sido referente en reflexión sobre los cambios que se hacen. La aplicación de estas teorías permite un mejor conocimiento de este principio, que las personas toman decisiones poco éticas, e entender qué relación tiene con lo recién tratado. Y podíamos ver esta imagen que yo puse aquí de los principios, pues hay principios buenos y principios malos que dentro de la empresa se dan, dentro de las organizaciones se dan, porque hay personas que piensan en el bien y personas que buscan sus propios bienes enfocados en el mal y provocan acciones no éticas como resultado que pongan por encima las necesidades de las personas y no de los demás dentro de su equipo. En conclusión, en este capítulo, los ideales de la modernidad siguen siendo válidos en un mundo que sufre cambios radicales. No obstante, conviene dotar a tales ideales de un significado más profundo, y más que nunca es necesario alcanzar de manera permanente a los directivos por habilidades que los lleven a reafirmar los valores y principios en las organizaciones. En el capítulo 3 habla de la responsabilidad social al emprendedor social. Dentro de su objetivo de este capítulo es comprender la importancia de comenzar un proyecto empresarial que proporcione satisfacción al grupo que lo inicia y cumpla con el fin de crear una organización para generar riqueza, pero que esta riqueza no dañe al resto de la sociedad. En este capítulo es un seguimiento del cambio, más bien del proceso de evolución y la interrelación posterior de los campos de la responsabilidad social en los negocios, entregiendo los lectores y familiar el desarrollo de la responsabilidad social en sentido histórico y filosófico. En el primer tema es ¿qué es un emprendedor social? Los emprendedores sociales poseen dos atribuciones sobresalientes: una idea innovadora y un cambio social que sea significativo, una visión emprendedora a realizar sus proyectos. Emprender con conciencia social, que Rodrigo menciona, es un empresario con especialidad, con conciencia social, y dice que a los 12 años con su padre le regaló una computadora para lógica, pero ahora este joven aprendió por su cuenta a elaborar programas. Desde ese momento quedó financiado por la computadora que cuenta, y también demostró tener un interés precoz por los temas sociales.
Factores de comportamiento del emprendedor. Ya se mencionó que estamos pasando en una era por otros medios sucesivos que además de ser repetitivos tienen diferencia en nivel de organización de la sociedad con el fin de las condiciones de la vida. La personalidad emprendedora es el emprender, es una persona que goza de una salud y una saludable autoestima que lo convierte en efectivo para la producción de riqueza, ya que este merecedor prosperidad y felicidad. Entonces, tiene que estar alimentado para que pueda su personalidad sea emprendedora, tiene que estar sano, tiene que no estar enfermándose cada ratos. Otras características del emprendedor es que posee sentido común, determinación y iniciativas y es capaz de desarrollar trabajo arduo y tenaz. Es creativo, se orienta al éxito, es tolerante, responsable, tenaz y capaz de planificar dentro de su visión del futuro. También este emprendedor dice que social cuenta con la sociedad en dirección, o sea que se enfoca a la sociedad, pues tiene que emprender positivamente. La nueva función de la organización al comienzo del milenio, la actividad emprendedora es un factor determinante para estimular el crecimiento económico, la moralidad y el cambio cultural. El concepto de responsabilidad social empresaria es un impulso a la innovación en el proceso y producto en el protagonista de la nueva clase, que es el conocimiento a la empresa, a la actividad empresarial, a la responsabilidad social y al bienestar para ser una institución de personas donde la integra. La implementación de la responsabilidad social corporativa dice que habla de la decisión de la responsabilidad social corporativa, donde en esta imagen también habla de la empresa, la sociedad, donde hay leyes, regulaciones, acuerdos implícitos, donde cada uno de ellos lo tiene que va de la mano, empresa y sociedad, y leyes, regulaciones donde también ayudan al empresario, ayudan al trabajador, también con las leyes. Entonces, la idea es de que se refiere al compromiso que la organización tiene con la sociedad en la que se desarrolla sus actividades, ya sea como institución social, organización económica particular o como el conjunto de individuos que la integra. Este compromiso de la empresa es donde orienta la finalidad de la empresa del bienestar social al desempeño que ha tenido la persona. El contrato social y la legitimidad social de la empresa es la teoría de esta, donde habla de la responsabilidad social corporativa, donde la sociedad en la que radica se entiende como el conjunto de acuerdos mutuos entre las instituciones sociales, era lo que yo le decía a la empresa, los acuerdos mutuos que hay entre las leyes y las regulaciones y los acuerdos implícitos. Los explícitos son los que constituyen el marco legal para la sociedad dentro del cual debe operar la empresa. Y análisis del entorno, el proceso se lleva a cabo con la primera fase como criterios para analizar el entorno en el que se encuentra la empresa. La naturaleza del entorno puede ser legal, política, económica, tecnología, social, cultural y ambiental. De cada de estos tipos posee su propia dinámica. En donde tenemos aquí el modelo de CC, objetivo de la RC. Los principios es justificar la RSC, los procesos, análisis de entorno, gestión de stakeholders, programas, consecuencias y resultados. Dentro de esos objetivos es identificar los valores que dentro de la justificación, identificar necesidades, objetivos, diseñar programas, es el análisis del entorno, de la gestión y el programa que va.
Y evaluar programas son los resultados donde se va a hacer estos informes sociales. El programa social, la gestión de scholars, es identificar los grupos de scholars más importantes en las áreas sociales de interés social, evaluar la oportunidad, y el programa social son los procesos específicos diseñados para actuar con un conflicto en un área social en concreto. También el área social de actuación habla de las necesidades y objetivos que se encuentran, consecuencia a medir el comportamiento social de la empresa y el grado de eficacia con que se emplearon los recursos para alcanzarlos. También, en conclusión de este capítulo, tenemos la identificación, elaboración, procesos de análisis, procesos de respuesta y los resultados, para que vayan dentro del enfoque que ya habíamos visto del cómo se va el informe. En conclusión, dentro de la actualidad de la RCC, es un reto para la empresa y una oportunidad de aprovechar todas las ventajas que genera la incorporación de los valores sociales. No obstante, la propuesta de la RCC, cuando se trate de pequeñas y medianas empresas en los recursos grandes. Al mismo tiempo, como se señaló, las prácticas de reducir la institución es un camino a la elaboración de informes sociales y los resultados de que consumen los recursos económicos dentro de las personas humanas. En el capítulo 4 habla de la ética en la administración, explica los puntos de vista socioeconómicos de la responsabilidad, de los argumentos de los negocios responsables, así como la relación entre la responsabilidad y el rendimiento económico de una cooperación. En este capítulo, pues este es el objetivo socioeconómico y la responsabilidad social dentro de la empresa. La ética en la administración, donde hablan que los gerentes de las empresas enfrentan problemas éticos en su vida profesional todos los días. Reseña general de la ética en la administración, la ética general y la ética de la administración como tema amplio y general se relaciona con las situaciones que los gerentes enfrentan en la vida profesional. ¿Y por qué los gerentes deben ser éticos? Podrían preguntarse que los gerentes deben ser éticos porque es la respuesta donde la sociedad sean éticos y desean mantener su legitimidad como gerentes de la sociedad. Entonces, la congruencia que conduce a la seguridad a las personas. Problemas éticos que se enfrentan, que los gerentes cuando enfrentan un problema ético, una cuestión ética es el problema, una situación o oportunidad que exige que un individuo o una organización elija entre varios actos que han de ser evaluados como buenos o malos. Es falta de la ética. Entonces habla también de la honestidad, donde estos conflictos de interés de la persona son funcionarios extranjeros, son donde estos empleados pues deben de trabajar honestamente. Los modelos de moralidad en la administración es que conducen a una ética, ya sean morales o inmorales. Dentro de la administración inmoral se encuentra que este modelo se comprenda con administración inmoral que carece de principios y preceptos éticos. Dentro de la moral encontramos la administración moral, es que los principios éticos y normas profesionales de la conducta. La toma de decisiones éticas que constituye el núcleo del proceso de la administración y determinación del clima de ética de la organización, donde habla de la toma de decisiones de la gerencia y que tiene que ser un clima satisfactorio. Nuevas tendencias de la ética en la administración
Habla de los negocios, donde se enfoca de la teoría al contrato social, ética y la naturaleza. La teoría feminista es una teoría en cual se denomina en ocasiones ética del efecto. En la filosofía feminista es engañoso y divisorio, en donde se toman los mejores modos de pensar masculino más censurables. Los problemas de la ética en la administración, los problemas morales de los contextos sociales e históricos entre los que están arraigados del carácter que se evalúan en las relaciones cercanas como simpatía, compasión, fidelidad, amistad. La teoría del participante en la empresa se considera que son los consumidores, proveedores, gobiernos, competidores, comunidades, empleados y por supuesto las acciones que aunque el mapa de participación de cualquier corporación dada respecto a un problema específico. La teoría del contrato social, ética y naturaleza y paganismo es el sentido vital y crecer la rectitud moral de adoctrinamiento del principio abstracto de aprender o a prosperar. En conclusión, tenemos que la teoría de la administración ha llegado a una cuestión importante de las organizaciones y la sociedad de las décadas. Las encuestas indican que el público no tiene en muy alta estima a la empresa y a la teoría de la administración. Tiene un muy alta estima a las empresas y a la ética de la administración. Pues aquí como se dice en esta imagen, pues que la sociedad está encima del gobierno, donde no dan el enfoque financiero que se ha utilizado últimamente. En el capítulo 5 habla de la ética y el liderazgo, en donde los objetivos es definir claramente el liderazgo y sus teorías aplicadas a la ética, conocer las teorías de liderazgo desde el punto de vista del comportamiento organizacional, destacar que es compatible ser líder y ser competitivo, identificar las limitudes de la teoría, darse cuenta del liderazgo y confianza, en donde esta habla de la ética del liderazgo, es el proceso de llevar a unos grupos en una determinada dirección fundamental por medio de no coercitivos. Un liderazgo eficiente define aquel que procede un movimiento hacia algo, es el proceso de motivar y ayudar a los demás a trabajar entusiasmo para alcanzar los objetivos. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que un verdadero líder tiene resultados, carisma, ética, habilidades cognitivos, inteligencia emocional, valores, influencia y prestigio. Los resultados van a ser acciones positivas para las demás personas y acciones positivas para la organización, y va a poder resolucionar sus problemas dentro de la empresa o la organización. Un verdadero liderazgo político demuestra una eficacia y también va a encontrar avanzar, no va a tener problemas. La tarea del liderazgo es ser eh, un líder donde pueda llevar y lograr sus objetivos. Con emerge líder, el liderazgo es la habilidad para influir en un grupo y lograr realizar las metas. Si un líder no llega a las metas, entonces no es un líder. Entonces aquí un líder es la voluntad de poder evidenciar cualquier situación. El líder y sus cualidades es una habilidad para el mando, realizar análisis políticos, tener siempre respuestas, entender sanos reflejos, es honesto, tiene convicción y fe, sabe conocer sus errores, dispone de una fuerza interior, sabe mandar y someter principios, tiene magnetismo personal.
La filosofía del liderazgo político es muy bonito porque habla de la administración que descansa en ciertos supuestos fundamentales donde ahí todos hacen la fuerza y esa fuerza divisoria es donde el egoísmo y la búsqueda de poder, competencia de recursos escasos, donde todos hacen la fuerza para llegar todos a lograr ese enfoque del objetivo y lograr sus metas que se proponen. El egoísmo también es una búsqueda de poder donde hace que no los empleados no puedan ayudar y el poder y la capacidad influyan en uno. La competencia por los recursos escasos también es donde estos pues ayudan a las necesidades del capital. Especialización de la autoridad es el proceso que le permite a la compañía reaccionar eh, a los gerentes. Locatis es la convicción que obliga a un ardor todo amante de un teatro de operaciones de que la guerra gana o se pierde. La fuerza de la energía es que las compañías burocráticas sean de cambio, resistencia al cambio, que el crecimiento lento y competencia extranjera y la intervención de como consecuencia del exceso y la capacidad. Procedimientos operativos estándar, satisfacer, filosofía en la acción, que también es algo grande que se debe de hacer, la solución de conflicto que estos líderes políticos tratan de evadir y que conducen a nuevos productos. La gerencia día por día es cómo se ha mantenido, que ha utilizado la lógica, las ganancias, también si hay pérdidas, los financiamientos, las tácticas no amenazadoras en primer lugar, donde habla de lo que llevo trabajando, la comunicación informal de los gerentes pueden decir la necesidad de tomar decisiones que si valen la pena a la comunicación informal. Empoderamiento, liderazgo y emprendimiento son tres actitudes que están estrechamente vinculadas, donde el líder puede tener emprendedores sociales y liderazgo, con empoderamiento y dirigir la meta y el logro. La ética actual es una palabra que proviene del proclavo ethos, que significa costumbre, tradiciones. La ética representa creencias tradicionales, las normas sociales y los valores comunes de la sociedad. Entonces, como ya lo habíamos hablado, que son costumbres, donde hablaba de la ética. ¿Qué es un liderazgo? Es mostrar el camino, guiar el mercado, dirección y curso. Los materiales humanos del liderazgo es que la ética y sean corporativos. En el capítulo 6 habla de conducta ética en el emprendedor. Uno de los objetivos es comprender cuáles son las conductas aceptadas en la comunidad de negocios y cómo han evolucionado a través del tiempo. La ética y el joven emprendedor es una conducta ética de la responsabilidad empresarial. Son imperativos de gestión para la empresa de cualquier tamaño independientes de la etapa. También el ecosistema empresarial, la comunidad empresarial y la empresa emergente, que es un complejo y dinámico ecosistema. La práctica de los negocios en compatibilidad de hacer negocios y la gestión social es una responsabilidad, es la organización se considera con su serie de objetivos pragmáticos, entender y la sociedad que devuelve. También la pequeña empresa en su cadena de suministros, la ética de comparar y vender. Es el estudio con mayor profundidad de los pequeños empresarios. El emprendedor y sus funciones de la economía del siglo XXI va más allá. Esto quiere decir que la pequeña empresa tiene sus valores de emprender y tiene conductas éticas de negocio. Y los grupos
internos, externos, que son los clientes, los proveedores y la comunidad, y los grupos de internos, que son los empleados y la familia del emprendedor. También en el capítulo 7 habla de la ventaja de la competencia, donde el objetivo es comprender el compromiso moral de la empresa como motor económico de la sociedad, en efecto a toma de decisiones económica, racional, y analizar los efectos, analizar los costos que hay dentro de la competitividad. En el capítulo 8, los procesos humanos de negocios, es conocer las consecuencias de la gestión ética de los recursos humanos en el lugar de trabajo, identificar las mejores prácticas de gestión humana, distinguir los derechos de los trabajadores y conocer la responsabilidad moral de la administración, raza, etnia, edad, género, etcétera, y discapacidad física. La alineación de los procesos humanos, la planeación responsable de los recursos humanos es que tenga una estrategia de negocios, una serie de actividades de reflexión, análisis y desarrollo dentro de la gestión de negocios y dentro de los procesos. Atracción del talento, propuesta de valor, inducción real. Una vez establecidas las necesidades de personas con base a la planeación de recursos humanos correspondientes al foro, se centra en atraer el talento que requiere la organización, y dentro de esos sus talentos tenemos requisitos organizacionales, procesos de enlaces de recursos humanos y necesidades. Por ejemplo, aquí tenemos planeación de negocio, planeación de recursos humanos, planeación de necesidades para el trabajo, ya sea que tenga un análisis de puesto, reclutamiento, selección, entrenamiento social, diseño y asignación de puesto, que son los recursos humanos lo que lo hace, y la selección de carrera, puesto y empresa, que es la necesidad de cada individuo que va a realizar. También tenemos en conclusión a este último capítulo que señala que una responsabilidad básica de la administración son los recursos humanos. ¿Por qué? Porque ellos reclutan, ellos hacen todo, ellos revisan, miran qué talento tiene la persona, entonces ellos van organizando y para dónde va. Dependiendo del talento que tenga la persona, van a poner a una persona que sabe bien matemáticas, lo van a poner como conserje. Entonces lo van a poner como cajero porque sabe matemáticas. Y al conserje no lo van a poner como cajero si no sabe apenas contar el dinero, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hacen los recursos humanos. En abatir y también abatir el estrés laboral del personal a través del diseño, planificación y control de los distintos procesos de gestión, asimismo responsable de diseñar y desplegar la estrategia de los recursos humanos de la empresa, adaptando las necesidades y procesos de gestión de personal con el propósito de que tanto los accionistas y los trabajadores se consideran en el mismo término de igualdad y equidad. También habla de integridad, respeto y dirección, y que una de las conductas es que la disciplina y la actitud del personal debe realizar apego a las políticas y normas internas y reglamentos a la ley. Entonces también aquí hay algo importante sobre la ética en las organizaciones, que la ética va encaminando a la propiedad internacional, diplomáticos, institucional, autoridades superiores, organizacional, fundarlos, y empleados públicos y ciudadanos. Entonces, dentro de la ética hablábamos pues de que la ética, en conclusión a este libro, es muy grande, porque si tenemos ética dentro de la organización, todo va enfocado y se va hacer, se va a sumergir, y al mismo tiempo va a hacer su, su término, como dice, enseñar a medir. Entonces también va con esta parte de la moral, donde todos van juntos, y la ética entra en los diplomáticos, en la autoridad, en la organización donde vamos a estar.